Ok, ok. Listo, chicos. Entonces, ahora sí. ¿Con qué quiero que se queden de estequiometría? Básicamente, estequiometría va a ser la conversión en grandes rasgos, ¿listo? Y con lo que quiero que se queden va a ser la conversión de unidades a través de algo que se llama el mol. ¿Listo? Un mol, ya les voy a decir conceptualmente qué es, pero quiero que se queden con cómo vamos a utilizar el mol para hacer nuestras conversiones estequiométricas, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer la estequiometría? Precisamente esa conversión a través de un puente que se va a llamar el mol. Resulta que en estequiometría, yo siempre les digo, estequiometría literalmente es conversión de unidades. Ustedes quédense, dejemos el trauma con estequiometría, porque a mí yo también tenía ese trauma, pero realmente quédense con que es conversión de unidades a través del mol. ¿Listo? Entonces, eh, sí, como ya les dije, me va a utilizar tres unidades esenciales, ¿no? Entonces, digamos, con la estequiometría vamos a poder hacer cambios entre moles, átomos, iones, partículas, etcétera, ¿listo? Y ya vamos a ver cómo podemos utilizar el mol tanto para pasar a átomos, para pasar a gramos, para pasar a moles precisamente, ya lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, resulta que pues yo normalmente les recomiendo demasiado ese canal que Santi, bueno, sí, ese canal que Santi puso ahorita y que estaba proyectando porque ese canal, créanme que es bendito remedio para cualquier tema, tanto de biología como de química. Es muy, muy bueno ese canal y precisamente saqué esta imagen de ese canal. Bueno, resulta que nosotros en estequiometría nos vamos a encontrar con un pequeño problema que nosotros tenemos que hacer un proceso un poquito largo dependiendo de qué tenemos y hacia dónde queremos ir. Entonces, por ejemplo, yo automáticamente no puedo pasar de gramos a gramos, ¿listo? Yo tengo que primero pasar de gramos de lo que nos dan, después a mol que nos dan, después a mol deseada y después a otros gramos, ¿listo? Entonces, quédense con que básicamente la estequiometría tiene una serie de pasos que yo tengo que realizar para que efectivamente me dé lo que yo quiero, ¿listo? Y no me den otras cosas, pues mal. Bueno, espérenme un momentico. Listo. Entonces, como les dije, yo tengo que hacer una serie de pasos para, pues, llegar a lo que yo quiero. Digamos que aquí simplemente me están dando la conversión de gramos a gramos y teniendo en cuenta los moles, ¿listo? Pero yo también puedo llegar a átomos, yo también puedo llegar a partículas, dependiendo del problema que me den. Y realmente es lo mismo, solo que tendríamos que utilizar el número de Avogadro, pero pues no se preocupen, ¿listo? Yo ya les voy a explicar cómo utilizar eso, cómo, en qué casos utilizar qué, porque pues tiende a ser un poco confuso eso, ¿listo? Créanme que todo se hace con ejercicios. Y como les digo, el mol, el mol literalmente va a ser el puente, lo que yo voy a utilizar de forma de conversión de unidades entre átomos, iones, moléculas, gramos, entre todo, ¿listo? Entonces, muy importante el mol, ¿listo? Ahora sí, vamos con lo que nos va a servir a nosotros, porque en estequiometría no creo que nos vayan, que bueno, que les vayan a preguntar mucho de teoría, como no les van a preguntar qué es qué es la estequiometría A, B, C o D, sino directamente problemas de estequiometría, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar con uno relativamente fácil, con un problema relativamente fácil, que vamos a ver cómo el mol, a través del mol, podemos literalmente hacer lo que se nos dé la gana en estequiometría, ¿listo? Inicialmente, decirles qué es un mol. Resulta que el mol, literalmente un mol de un átomo o de un elemento,
es literalmente igual a la masa atómica. ¿Qué es la masa atómica? Este numerito que se encuentra aquí. Que recordemos que es la suma de, ¿qué es la masa atómica, chicos? ¿La suma de qué? Protones y neutrones. Exacto. Mi masa atómica va a ser mi suma de protones más mis neutrones. Es decir, un mol de boro, por ejemplo, ¿a qué equivale? Un mol de boro. A 10. Exacto. Entonces, un mol de oro sería igual a 10,81, pues sí, a 10,81, ¿listo? Un mol de carbono sería igual a 12, aproximando, ¿no? Un mol de nitrógeno sería igual a 14, un mol de oxígeno sería igual a 16, un mol de hidrógeno sería igual a 1 y así sucesivamente, ¿listo? Entonces, siempre que nos digan un mol de algo, es exactamente igual a la masa atómica, ¿listo? Eso en cuanto a gramos. Cuando vayamos a hacer conversiones de gramos y queremos saber la masa atómica para hacer precisamente esa conversión y estamos buscando un mol de un determinado elemento, va a ser precisamente este numerito. Por lo cual, siempre recordemos que, pues, en lo posible, memorizarnos los chunks, ¿cierto? Que esos elementos que precisamente siempre DIR les dice que se memoricen, que es el chunks, carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, ¿cierto? Y pues los más famosos, que sí, hierro, mm, y sí, como los demás, tenerlos un poquito en cuenta, pero sí, los más importantes son los chunks que precisamente están en los grupos en el grupo de los no metales, ¿cierto? Y listo. Entonces, sí, ya saben más o menos que en cuanto a conceptualización, qué es un mol, pero resulta que un mol también me va a ser un numerito súper mágico que nos tenemos que memorizar, ¿cierto? Que es el 6,00, el 6,22 por 10 elevado a la 23. ¿Listo? Dios mío. Entonces, ese es el número de Avogadro, que siempre me va a significar, me quiere decir un mol. ¿Listo? Hay veces donde nosotros vamos a usar los gramos, vamos a usar la masa atómica para hacer las conversiones, pero hay veces donde también vamos a usar ese número de Avogadro. Ese número de Avogadro lo vamos a utilizar para conversiones específicamente de átomos, partículas, iones, etcétera, ¿listo? Entonces, precisamente en este ejercicio que les voy a mostrar, vamos a ver cómo, ay, hola, Johan, vamos a ver cómo utilizar el número de Avogadro para problemas de átomos, ¿listo? Entonces ya, pues en mi bloco, listo, listo.
Ahora sí. ¿Quieren intentarlo ustedes o quieren que se lo expliquemos y ya ahí sí resuelven ejercicios ustedes solitos? ¿Cómo lo prefieren? Listo. Entonces, les voy a dar minuto y medio y, y lo resolvemos todos, ¿vale? Listo, chicos, ¿cómo les fue? ¿Cuánto les dio? A mí me dio 8. O sea, es que no puedo hacer eso rápido, sin calculadora. Ok, ok. ¿Te dio 8 con más decimales? Sí, es que redondeé. O sea, no sé el 0,22. Listo, listo. Ok. ¿Alguien le dio algo más? ¿O lo resolvemos juntos y vemos cuánto da? Bueno, Santi ayuda. En fin, listo. eh, Listo, listo. Entonces, ¿cuántos gramos de potasio hay en 0,51 gramos de potasio? Listo. Inicialmente, siempre que vayamos a hacer un problema de estequiometría, tenemos que saber qué nos están dando y qué nos están pidiendo, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué nos están dando? Nos están dando 0,551 gramos de potasio, ¿cierto? Eso es lo que nos están dando. Y ahora, ¿qué nos están pidiendo? Específicamente, ¿qué nos están pidiendo? ¿Cuántos gramos, cierto?
Entonces, siempre que yo vaya a hacer conversión de unidades, para poder cancelar unidades, ¿yo qué tengo que hacer? Como aquí arriba yo tengo gramos para poder cancelar esa dicha unidad, aquí abajo siempre también voy a tener que poner gramos. ¿Y gramos de qué? De potasio. ¿Listo? Entonces, aquí es cuando nosotros vamos a nuestra maravillosa y hermosa tabla periódica. Esto es información, pues se las van a dar en la prueba. em, Normalmente siempre se las dan, así que no se asusten. Y nos damos cuenta de que el potasio específicamente tiene 39 gramos. ¿Listo? Entonces, esta es su masa, por lo cual nosotros vamos a operar con esos 39 gramos. ¿Listo? Entonces, aquí ponemos 39 y ya. Aquí ya tenemos gramos de potasio, con gramos de potasio se me van. ¿Y qué tengo que hacer ahora según lo que nos decía nuestro mapita súper hermoso de estequiometría? Tenemos que pasarlo a moles, ¿cierto? Porque estamos haciendo una progresión gramos a gramos. Entonces, ¿a qué me equivale también estos 39 gramos de potasio? Me equivale a un mol de potasio, ¿cierto? Sí, Epa. Entonces, espera un momentico que estoy viendo esta. Uy, no esperen. Dios mío. Entonces, espera, yo planteé eso mal, ¿cierto, Santi? Ah, pucha. Le pregunta a Bravo. Santi, Santi no sabe. No, es que Santi fue el que me pasó el tablero, pero sí, lo planteé mal. Era átomos. Están diciendo que está bien. Ok, ok, ok. Ok, entonces, Qué crack. bueno, igual también se puede hacer, pero en sí era átomos. La pregunta de Alejo del semestre pasado era de átomos, pero no importa. Entonces, ahora otra vez vamos a pasar a gramos de potasio, ¿cierto? Porque eso es precisamente lo que nos está pidiendo la pregunta. Entonces, acá abajo ponemos un mol de potasio. ¿A cuánto me equivale? Aquí ya lo tenemos, 39. 39 gramos de potasio. Y eso pues ahora tendríamos que operar. Yo la verdad no me voy a matar la cabeza aquí, pero sí, la idea es que siempre que hagan problemas de estequio, lo hagan sin calculadora. Pero yo como ya sí, tengo una perezosa, chicos, lo siento, la verdad, si lo voy a hacer con calculadora, pues que aquí me demoraría 10 años y Juan se decepcionaría porque no sé operar. La verdad, por 39 dividido. No, marica, te puse eso re mal. Fijamos demencia, ¿listo? Porque da lo mismo, da esto, pero aquí era átomos. Dios mío, aquí era átomos. Vamos a hacerlo otra vez, lo siento ya. Ya concentrado, ya focus. No hay preciso entre Jesús para que justo me haga bullying. Hermana, ¿las cosas se hacen bien o no se hacen? Ay, Jesús, perdón, es que estaba viendo el coso de Alejo, me confundí. Listo, ahora sí, fijamos demencia. Ahora sí, háganlo con átomos, perdón, no era con gramos. Lo siento, lo siento. Ahora sí, serio. El tablero de Alejo. Intenten hacer ese. Es que a Brian, o Brian, no sé cómo se pronuncia, sí le había quedado bien, pero yo creo que lo hizo fue con átomos. Pero igual, ya lo hacemos con átomos y ven cómo queda. Ay, Dios mío.
A las 5:09, yo creo. Este es rapidito. Y ya sabiendo que, como les dije, el potasio tiene una masa atómica de 39. 39. ¿Qué estoy haciendo? ¿Listo? Masa atómica, ¿listo? Eso no es el número de protones, es la Hermana, masa que no atómica. que va a estudiar farmacéutica solo para repartir helado. Ay, ya. ¿Sí ven, chicos? Preciso, entra Dios. No, no entra cuando estoy echando magia y explicando las cosas, porque tenía que entrar cuando confundo átomos con gramos. Qué mala onda. Uy, ahora no, pues también le preguntan a Santi. Santi, que es hater número 1 mío también. Todos son haters míos, en resumidas cuentas. En fin, vamos a hacer esto, ¿listo? Ahora sí con átomos. Perdón, ya ahora sí serios, ¿listo? Entonces, otra vez, lo mismo. ¿Qué nos están dando? ¿Y a qué queremos llegar? Nos están dando 0.551 gramos de potasio. ¿Listo? ¿A qué queremos llegar? A átomos de potasio, ¿cierto? De potasio. Entonces, otra vez, volvemos a lo mismo. Si yo cuando estoy haciendo conversión de unidades, ¿qué tengo que poner abajo para precisamente cancelar estas unidades? Tengo que poner las mismas unidades, ¿cierto? Para poder hacer así y poder cancelar unidades, ¿cierto? Entonces, ¿a cuántos gramos me equivale ese potasio? Como dijimos, la masa atómica del potasio es 39, ¿cierto? 39.1, algunos le aparecen, si quieren hagámoslo con 39.1, que pues realmente en el examen operar con decimales es un poco, yo se lo recomiendo hacerlo, y Jesús y García también recomiendan hacerlo solo y únicamente cuando haya muy poca diferencia entre las opciones de respuesta. Si ustedes ven que hay muchísima diferencia entre las opciones de respuesta en cuanto, pues sí, en cuanto a números, en cuanto sí, a eso, ahí sí no, ahí sí intenten operar con decimales, pero de lo contrario, ustedes operen sin decimales porque eso les va a salvar muchísimo tiempo en el examen, ¿listo? Entonces, 39.1 gramos de potasio. ¿Qué hacemos con esto? Cancelamos gramos de potasio con gramos de potasio. ¿Y esto a qué me equivale? Ahora sí, a un mol de potasio, ¿cierto? Entonces, aquí es donde viene la magia de Stechio. Normalmente la magia de Stechio funciona en el tercer paso, en este, digamos, uy, Dios mío, voy a hacer algo WhatsApp, están hablando mucho. La magia de Stechio siempre, siempre, siempre va a ocurrir en este paso. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cancelar cuando queremos, cuando estamos haciendo conversión de unidades? Ponemoslo, si tenemos aquí algo, también tenemos que ponerlo aquí para cancelar, así como lo hicimos aquí, ¿cierto? Entonces, aquí ponemos un mol de potasio. ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo átomos. Cuando me estén pidiendo átomos, partículas, iones, etcétera, siempre lo que vamos a hacer es multiplicar por el número de Avogadro. ¿Listo? Entonces, en este caso, arriba iría pues nuestro súper conocido 6.022, que es un numerito que nos tenemos que tatuar en la frente como muchísimas cosas, por 10 a la 23. Y eso, y ya, operamos, ¿cierto? Porque aquí ya hasta aquí llegaríamos con átomos. Cancelamos moles con moles y esto ya nos quedaría en átomos. Bueno, sí, átomos porque dice atmósfera. Átomos. Bueno, así, átomos. Y operamos y eso nos daría exactamente, espérenme, voy a usar la calculadora, chicos, porque ya mi agilidad mental no da para estas cosas. Por 6.022.
Eso nos va a dar exactamente 8,49 por 10 a la 21. Espérenme, lo vuelvo a hacer, confirmo si me quedó bien. Sí, perfecto. Átomos de potasio. Más o menos van entendiendo hasta ahí. Bien, bien, pero bien, Natalia, es la idea, que lo hagan que no sean como yo. Ay, uy, Jesús sí se enteró, bueno, no sé si Jesús sea fan. ¿Jesús, a ti te gusta Marvel? Dios mío, eso se lo voy a contar a todo el mundo para que todo el mundo se ríe de mí, pero cuando sea una super friki de Marvel, no me van a juzgar. Ay, y hoy vi lo del ITER, el ITER, el ITER. Pues creo que se escribe así, el ITER, no sé, pero no sé, en la película le dicen ITER. En fin, bueno, ahí me entendieron más o menos, chicos. O sea, esa es la esencia en general de estequiometría. Como les digo, la conversión de unidades a través de esto que tenemos aquí, que es el mol, que lo podemos encontrar de dos formas, en forma de masa atómica o en forma del número de Avogadro. ¿Listo? Entonces, ya vimos cómo se hace con átomos, entonces ya si nos preguntan en el examen por átomos, ya no nos vamos a corchar, ¿cierto? Ya sabemos cómo más o menos es el proceso. Vamos con otro problema. Espérenme, busco uno en el tablero. Bueno, vamos con otro de átomos, que ya saben más o menos cómo hacer el de átomos, entonces vamos con otro de átomos y damos 2 minutos. ¿Listo? Mm, bueno, ¿cuántos átomos de... Este es un poquito más preguntonal porque normalmente, según los exámenes que yo he resuelto, no les tienden a dar la fórmula así como tal al lado del problema. Uy, espérenme, que no estoy al lado del problema, sino que a partir de un texto ustedes tienen que deducir cuál es el isopropanol. O sea, también tiene que ver con comprensión lectora muchas veces según lo que yo he visto, ¿listo? Pero pues aquí les voy a dejar la fórmula del isopropanol. Voy a duplicar esto. C3H8O6. Listo. Entonces, 2 minuticos y me avisan cómo les va, bueno.
Listo, chicos, ¿cómo les fue? ¿Cuánto les dio? Este. Ok, 5 algo. Ok, ok. Listo. Empecemos con lo mismo, siempre preguntándonos en este qué nos están dando y a dónde queremos llegar. Listo. Entonces, ¿cuántos átomos de hidrógeno? Me están preguntando los átomos de hidrógeno. Hay en 72,5 gramos de isopropanol, teniendo en cuenta que la fórmula química del isopropanol es esta, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos están dando? 72,5 gramos de I, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestro puente súper mágico para esto? El mol, ¿cierto? Pero primero que tenemos que saber que, teniendo en cuenta que el isopropanol es este, tenemos que multiplicar, ¿cómo se los digo? Tenemos que multiplicar la masa atómica por cada uno de los átomos que hay en esta fórmula. Es decir, ¿cuál es la masa atómica del carbono? Si no estoy mal, es 12, ¿cierto? Tendríamos que multiplicar 12 por 3 para sacar en total la masa atómica del carbono que está contenido en esta fórmula, ¿cierto? Lo mismo haríamos con el hidrógeno. ¿Cuál es la masa atómica del hidrógeno? Que es súper fácil, es 1. 1 por 8. Y lo mismo con el oxígeno, que es 16 por 6. Y eso pues lo multiplicamos y lo sumamos. Y nos daría el total de gramos que está contenido en la fórmula del isopropanol. ¿Listo? Entonces, en cuanto a carbono, sería igual a 36, perdón si lo estoy haciendo muy feo, pero la idea es hacerlo lo más rápido posible para hacer más ejercicios. Pues 1 por 8, 8. Y 16 por 6, 96. Y todo esto lo sumamos, ¿listo? Para que nos dé el total de los gramos de isopropanol. Entonces, sumamos 96 más 36 más 8. Y eso nos da igual a 140. ¿Listo? Entonces aquí ponemos 140 gramos de isopropanol. Dejémoslo así, pero pues normalmente escribiríamos esto. ¿Listo? Cancelamos gramos de isopropanol con gramos de isopropanol. ¿Y qué es exactamente estos 140 gramos? O bueno, estos 140 equivale a un mol. Recordemos que nuestro mol siempre va a ser nuestro puente de isopropanol. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí me hago entender? ¿O tienen alguna pregunta? Ok, ok. Muy, muy bien. Listo. Entonces, continuamos con nuestra estequiometría. Para cancelar aquí, ¿qué tenemos que hacer nuevamente? Recordemos que literalmente es conversión de unidades. Yo siempre digo, si se sabe en conversión de unidades, ustedes saben hacer estequiometría automáticamente. Es con un poquito más de nivel porque pues tenemos el mol y también tenemos el número de Avogadro, pero pues siempre se puede aprender, ¿listo? Entonces, para cancelar mol de isopropanol, listo. Un mol de isopropanol ya cancelaríamos. Tenemos que ahora decir, ya hacer la estequiometría directamente con los moles de hidrógeno, que es lo que nos están pidiendo, ¿cierto? Entonces decimos, un mol de isopropanol, listo, un mol de isopropanol, ¿cuántos átomos nos produce? Resulta que si ustedes vieron la clase de estequiometría, no mentiras, eso fue antes, de reacciones, ustedes van a saber que siempre vamos a tener unos conceptos dentro de mis átomos o reacciones químicas. ¿Listo? Resulta que el subíndice, que esto no se ve así obviamente, sino se vería como C3, H8 o 6
Estos subíndices que ustedes ven aquí son el número de átomos que está presente en esa reacción. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en un mol de isopropanol? Hay 8. 8 átomos de hidrógeno. ¿Cierto? Y ahora lo que vamos a hacer es que volvemos a cancelar, ¿cierto? Porque exactamente me están pidiendo el número de átomos de hidrógeno, no me está diciendo al aire simplemente, porque pues yo ya sé que en el isopropanol hay 8 átomos de hidrógeno, pero pues tenemos que saber exactamente el número de átomos que hay dentro de esa fórmula química. Bueno, dentro de dentro de esta sustancia, que es el isopropanol, ¿cierto? Entonces, volvemos a hacer esta geometría. Espérense. Listo. En un mol, bueno, en un átomo de hidrógeno, o bueno, un mol, mejor dicho, un mol de hidrógeno, que es exactamente lo mismo, ¿cuántos átomos hay? ¿Cierto? Entonces aquí, sí, como nos están pidiendo átomos que utilizamos, nuestro hermoso número de Avogadro. Pondríamos aquí 6.022 por 10 a la 23. He visto casos, vamos a hablar de esto porque he visto casos en los cuales la UNAL pone el mismo número, pero le cambia esto, le cambia el exponente al 10. Entonces, claro, imagínense operar, no sé si haya tips para eso, pero pues últimamente no he visto esos problemas. Imagínense operar con una A, B, C y D, operar y que sea 8 por 10 a la 21, 8 por 10 a la 22, 8 por 10 a la 23. Ustedes ahí, ¿cómo harían para responder eso? He visto preguntas, pero ya últimamente ya no salen. Gracias a Dios. Entonces no se preocupen por este exponente. Simplemente ténganlo en cuenta para ponerlo en las respuestas. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, sí, no sé, yo sé que a veces puede ser un poco como, ay, yo cómo voy a operar ese exponente tan grande en el examen, cómo voy a saber la diferencia, realmente Leonardo no los bajo de tanto con eso. ¿Listo? Entonces, listo, así con esta operación, yo siempre recomiendo y siempre nos recomendaba a Didier y Alejo, es primero plantear la ecuación de Specchio y después ahí sí verificar que pues todo nos haya quedado bien, que sí podemos considerar uno con otro y ahí sí poder hacer los pasos correctamente, ¿no? Entonces, primero multiplicamos lo de arriba, 32.5 por... Esto nos daría exactamente 2.49 por 10 a la 21. Listo, entonces volvemos a lo mismo, pues átomos de hidrógeno, ¿cierto? Por si átomos de hidrógeno. Y miren que el hecho de saber átomos de hidrógeno y todo este tipo de sufijos ayudan muchísimo, porque también hubo una vez que yo resolví una pregunta en reunión con Juanes o con Triana, no recuerdo si fue con Juanes o con Triana, pero en las opciones de respuesta uno podía, ni siquiera tenía que resolver el problema, sino uno se daba cuenta de que en las opciones de respuesta estaba solo una que decía átomos de hidrógeno, que era, bueno, en este caso, ¿no? Había solo una que decía átomos de hidrógeno, las demás me ponían moles de hidrógeno, iones de hidrógeno, pónganle que era algo así. Entonces, a través de simplemente leer y saber qué me están pidiendo y qué tengo que hacer, ya por las respuestas, que ese tipo de opciones suelen ser corchadoras, pero simplemente por las respuestas y saber lo que me están pidiendo y a dónde quiero llegar, ya yo puedo saber la respuesta sin necesidad de hacer el procedimiento. Entonces pueden tener en cuenta todo ese tipo de datos para resolver preguntas ustedes, resolver preguntas del examen, resolver preguntas de todo tipo. Bueno,
Listo, no te preocupes, Briana. O sea, la idea es hacer y hacer ejercicios. Créeme que a mí, que también en su momento me traumó y sigo un poco traumada, pero ya después uno le va cogiendo el tiro y es haciendo ejercicios. Es como matemáticas. Matemáticas a mí sigue siendo mi trauma y lastimosamente me toca hacer mates básicas, pero, pero sí, eso se hace es haciendo ejercicios, haciendo y haciendo y haciendo ejercicios. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una de gramos a gramos, ¿listo? Que es precisamente lo que ustedes aprendieron en el video, ¿listo? Entonces, mm, hacemos esta, otra y procedemos con las preguntas que mandó Brian por el grupo, que eso es de agente reductor y agente oxidante, que eso créanme que es súper fácil saber la diferencia. Si ustedes tienen más o menos la idea de redox, de reacciones redox, créanme que se les hace súper fácil saber la diferencia, saberla relacionar, y con el conocimiento que tienen hasta ahora, si están adelantados con el PREU, lo pueden hacer muy fácilmente, porque me pide balancear, me pide agente reductor y agente oxidante, y asignar números de oxidación, y todo eso ya lo hemos aprendido a hacer. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la pregunta? ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono liberan 35 gramos de glucosa? Listo. A ver, ¿qué les tendría que decir aquí? Bueno, ustedes se saben la fórmula de la glucosa, díganme que sí, por favor, porque es muy importante. ¿Se la saben o la anoto? Epa, epa, la que puso Brian en el chat. C6H12O6. ¿Listo? Esa es la fórmula de la glucosa y con eso sacan la pregunta, ¿listo? La glucosa sí te la tienen que aprender. Es muy importante. De hecho, también en 2024, uno o dos, no recuerdo muy bien, salió literalmente una pregunta que se relacionaba con la fórmula de la glucosa. Y uno ya simplemente sabiendo la estructura química la sacaba. Bueno, entonces, estas 2 minuticos y ya, la resolvemos.
Listo, chicos, ¿cómo les fue? ¿Cuánto les dio este? ¿Quieren más tiempo o lo resolvemos y vemos cómo se hace? Listo, listo. Listo. Entonces, no se preocupen porque este realmente es, digamos, de las operaciones más largas de, por no decir la más larga, de estequiometría. ¿Por qué? Porque es de gramos a gramos. Y como les mostré en esta presentación, gramos a gramos, tendríamos que pasar por este, por este, por este y por este. O sea, tendríamos que hacer más o menos 3 o 4 conversiones de unidades para poder llegar a la respuesta, ¿listo? Entonces no se preocupen que eso con práctica lo logran, ¿vale? No pasa nada. Listo. Volvemos a lo mismo. ¿Qué nos dan? 35 gramos de glucosa. ¿Qué nos piden? ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono? ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, iniciamos 35 gramos de glucosa. Vamos a poner glucosa con G mayúscula, ¿listo? ¿Qué tenemos que hacer para convertir unidades? Tenemos que, para cancelar, poner lo mismo aquí arriba y aquí abajo para poder cancelar, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos gramos están contenidos dentro de mi glucosa? Volvemos a lo mismo. Entonces, C6, H12 o 6. Y multiplicamos la masa atómica por cada uno de los átomos que hay para saber el total de, pues, masa atómica de nuestro compuesto, ¿cierto? Entonces, 6, la masa atómica del carbono es 12, ¿cierto? Vamos a hacerlo una vez para no demorarme tanto escribiendo. 12 por 6 sería 72. Listo. Hidrógeno, 12 por 1, 12. Y oxígeno, 16 por 6, 96. Y sumamos todo eso, que nos va a dar 180, que sería la masa atómica de nuestra glucosa, ¿cierto? Que pues está expresada obviamente en gramos, ¿cierto? La masa en gramos. Entonces, cancelamos gramos con gramos y esto a qué me equivale a 1 mol de glucosa. Uy, 1 mol de glucosa. Listo. Ahora vamos a ir a lo que nos hace estequiometría mágica y pues del lugar donde vamos a sacar nuestra respuesta, ¿cierto? Entonces, nuevamente, ¿qué tenemos que poner abajo para poder cancelar estos moles de glucosa? También 1 mol de glucosa. Pero esta vez voy a escribir la fórmula canónica, por así decirlo. Y resulta que nos damos cuenta, listo, el dióxido de carbono, ¿por qué elementos está conformado? Chicos, el dióxido de carbono, ¿por qué elementos está conformado? ¿Y Por cuántos? dióxido y por carbono. Exacto. ¿Y exactamente cuántos átomos de oxígeno hay? 2, ¿cierto? Ah, no, Entonces, ¿quién está hablando desde Noctua? nada, parcera. Dios mío. Entonces, bueno, ahorita le digo a Jesus. Es que me disperso, Dios mío, tengo TEA. Entonces, 1 mol, listo, cancelamos mol de glucosa con mol de glucosa. Y nos están pidiendo dióxido de carbono, ¿cierto? Coincidencialmente, obviamente, porque pues
eso es lo que me pide el problema, mi glucosa va a tener carbono y oxígeno. Pero resulta que de mi glucosa yo voy a tener un total de 6 moles de dióxido de carbono. ¿Listo? Esperen, esperen. Un momentico. Listo. En mi glucosa yo voy a tener un total de 6 moles de dióxido de carbono. Ya les voy a mostrar el por qué. Porque resulta que para este problema necesitamos la fórmula de la fotosíntesis. ¿Listo? Y ya les muestro cómo se resolvía esto. Bueno, entonces, a través de mi glucosa yo voy a tener 6 moles de dióxido de carbono. Y seguimos. Nuevamente, un mol a través de un mol de dióxido de carbono esto en gramos, ¿cuánto es? ¿Cierto? Porque lo que queremos hacer es pasar a gramos, ¿cierto? Entonces, volvemos a lo mismo, multiplicamos el número de átomos de los elementos que tenemos presentes en nuestro compuesto químico y listo. Los elementos que tenemos presentes en nuestro compuesto químico y pues los sumamos y eso nos va a dar el total de gramos que tenemos dentro de nuestro compuesto. Entonces, aquí solo tengo un átomo de carbono. ¿Cuál es la masa atómica del carbono? 12, ¿cierto? 12. Y esto lo sumamos con la masa atómica total del oxígeno multiplicado ¿por qué? Por 2, porque tenemos 2 átomos de oxígeno. Listo. Entonces, sería 34. Y aquí entonces pondríamos, uy, no, perdón, 32, qué pena con ustedes. Sí, 16 más 16, 32. Listo. Entonces, esto lo sumaríamos y aquí nos daría 44, que esto sería nuestra masa atómica de nuestro dióxido de carbono, ¿cierto? Y en gramos, se expresa en gramos porque nuestra masa atómica precisamente es masa y está expresada en gramos, ¿cierto? Gramos de CO2. Y pues así volvemos a lo mismo, hacemos nuestros cálculos de estequiometría, ya una vez planteada la ecuación, porque como siempre, ustedes tienen que primero plantear la ecuación, lo más recomendable siempre es plantear la ecuación y después resolverla. Eso nos daría 51.3 gramos. Esta sí fue un poquito más difícil, ¿cierto? Dios mío, esta sí, de gramos a gramos sí es más complicado. ¿Quieren hacer otra de gramos a gramos? Con una, con un, con una fórmula o quieren proceder a la pregunta que mandó Uri. Ujú. Chicos, Los dejo dormidos, se parece a Tiago. ay, No pero es mentira, que yo no, sí, contesten, todo bien que se les está brindando el espacio. pero es que yo, se me hace raro porque yo no tengo la voz tan relajante de Tiago. Yo tengo una voz. Es que la de Tiago no es relajante, la de Tiago es aburrida. Ay, Santi, sí es mala onda. Listo. No, Santi, los dormí. Los dormí. Bueno, está bien.
yo veo primero cómo resuelven el que viene. Yo acabo de entrar, entonces yo Vale, primero veo y ya respondo las otras, porque no sé cómo se hace. bueno, vamos con una un poquito más difícil. Ay, no sé. No sé, Santi, pongo la de gramos a gramos otra vez para volver a hacer otra de las más difíciles o pongo una fácil. Listo, espérame, la busco. Y ya hacemos la del agente reductor y el agente oxidante. Listo. Es que en química siempre me pasa eso y me siento tite. Terrible. Esperen, busco otra. Pero le pido a chat. Listo. Esta vamos a hacerla con fórmula. Recuerden que siempre que vayan a hacer esta geometría, lo primero que ustedes tienen que ver es si la fórmula está balanceada. Si la fórmula no está balanceada y ustedes aplican que automáticamente les va a quedar mal. ¿Listo? Porque normalmente en el examen no se las van a dar balanceadas. Eh, Listo. Hagamos esto. Sí. Resulta que dentro de esta geometría, normalmente la gran mayoría de problemas que se ven es tú tienes que aplicar estequio con una fórmula, porque claro, digamos, dentro de la fórmula está contenida los números el número de átomos, el número de moles, etcétera. ¿Listo? Entonces lo que tú tienes que hacer es balancear la fórmula, porque si a ti no te queda bien el balanceo de la fórmula, te va a quedar absolutamente todo mal. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, imagínate en estequiometría, no es lo mismo dividir por dos que dividir por uno, ni en ningún lado, ni en matemáticas, ni en estequiometría, ni en nada, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante balancear la fórmula. Que ustedes dirán, ¿qué es balancear la fórmula? Por si no se acuerdan, es lo de mirar que hayan los mismos números de átomos aquí que en los reactivos, que en los productos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta, vamos a empezar con reactivos. En reactivos tenemos hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? Y en los productos tenemos también hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? Porque la materia en ningún momento de la reacción se me puede transformar, perdón, se me puede crear o destruir, sino solo transformar, ¿cierto? Entonces, por lo mismo, que es la frase famosa que todos conocemos de la materia, no se construye ni se destruye, sino que solo se transforma. Por lo mismo, tenía que haber los mismos átomos en los reactivos que en los productos. Entonces, multiplicamos 2 por 2, que pues nos daría el número total de átomos del hidrógeno, nos da 4 y aquí tenemos dos átomos de oxígeno. Y aquí lo mismo, 2 por 2, 4. Y aquí hay un 1 porque sigue habiendo un solo átomo de oxígeno, 2 por 1, 2. Listo, entonces nos damos cuenta que efectivamente la fórmula está balanceada, pero normalmente en el examen no se las dan así, sino que ustedes los van a corchar y les van a decir, apliquen estequio con la siguiente fórmula. Les pueden dar esto así, fácilmente. No mentiras, el número de átomos no se puede cambiar. Les pueden dar esto así, y ustedes lo tienen que balancear. ¿Sí me hago entender? Pues ya básicamente
eh, nosotros tenemos que inferir o ver que la fórmula esté balanceada, porque si no, F. Ujú, exacto, tal cual. Lo resumiste perfecto. Si no, si ustedes empiezan a hacer geometría, digamos, con una fórmula así, baila, les va a quedar todo mal. Primero tienen que asegurarse que la fórmula efectivamente esté bien balanceada, que recordemos que dentro del balanceo solo podemos cambiar los coeficientes y ahí sí vamos a cambiar, ahí sí pues podemos hacer lo demás, ¿no? Y vamos cambiando coeficientes y vamos viendo el número de átomos y así sucesivamente. Eso es lo importante. ¿Listo? Pero nunca, nunca, nunca apliquen esta geometría con una fórmula sin balancear porque les va a quedar mal. Listo. Entonces, muy Natalia Top Girl. Increíble. Vamos a resolver esta, ¿listo? Esta es fácil, tipo UNAL. Realmente estos son el tipo de preguntas que van a encontrar dentro de la prueba. O también les puede salir esto que yo ni con toda mi fama, yo siempre digo lo mismo, ni con toda mi fama pude resolver. Espérenme, ya les muestro la pregunta tan asquerosa de esta geometría que salió el examen pasado. No, Santi, ¿me la reenvías? ¿Me reenvías del examen pasado? Es que no, aquí no me carga en el computador nada. Sí, ojalá salieran así siempre, Natalia, te lo juro. Por ejemplo, en el 2026 2, el 2026 1, perdón, salió una súper fácil, pero yo en ese momento no había estudiado lo suficiente y me quedó mal esa pregunta, porque no sabía, pero ahora que sí es tequio, me salió una pregunta asquerosa, asquerosa de relaciones, ya ahorita se las muestro. Pero bueno, por el momento, mientras Santi me envía eso, vamos a resolver esta, ¿vale? Entonces, ¿cuántos gramos de agua se producen a partir de 5 moles de hidrógeno, ¿cierto? Suponiendo que hay suficiente oxígeno, ¿cierto? Entonces, ¿qué me están dando y a dónde quiero llegar? ¿Listo? ¿Qué me están dando? ¿Qué es el dato que me dan para yo empezar a operar? Moles, ¿cierto? Me están dando 5 moles de hidrógeno. Entonces pongo aquí 5 moles de H2. Para cancelar en este, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que poner abajo? Volvemos a lo mismo. Un mol de H2 para poder cancelar, ¿cierto? Cancelo aquí y cancelo aquí. ¿Qué me queda? Resulta que ese mol de hidrógeno, ¿a qué me equivale? Y precisamente es a donde queremos llegar. Me equivale a 18 gramos sobre mol. Esto gramos sobre mol, no se me confundan, no se me den mala vida. Básicamente es igual a gramos, es masa atómica. ¿Listo? ¿Por qué se pone este mol? Para que a la hora de que quede mol con mol poder cancelar y que me queden gramos. ¿Listo? Pero no se me confundan con eso, ¿vale? Entonces aquí ponemos 18 gramos. Uy, no, espérense. Yo aquí estoy poniendo el agua y aquí voy con H. Mentiras. Mentiras, mentiras, mentiras. Listo. Entonces, un mol de H2, ¿cierto? Nos damos cuenta de que a través de un mol de H2 yo produzco solo un mol de H2O, ¿cierto? Porque aquí tendría que, espérense, espérense, porque no sé si aquí tendría que hacer el cálculo con directamente esto o con lo que me dan en la fórmula o con la fórmula canónica. Espérense, ya miro. Sí,
lo tenía que hacer con precisamente esta fórmula. ¿Listo? Espérame. Ya. Ahora sí. Entonces, como es una fórmula tan rápida, por así decirlo, ahí sí yo tendría que hacerlo con directamente la fórmula. Y normalmente siempre va a ser así, solo que pensé que era más larga la ecuación. ¿Listo? Entonces, vamos a la fórmula. A través de 2 moles de H2, 2 moles de H2, que es lo que me da la fórmula, ¿cuántos moles de agua se me producen? Se me producen también 2, ¿cierto? En moles, ¿cierto? Y ahora, para cancelar mol con mol, tendría que aquí poner un mol de H2O. ¿A cuánto me equivale? Entonces volvemos a lo mismo. Multiplicamos la masa atómica del oxígeno y del hidrógeno por el número de átomos y lo sumamos, ¿cierto? Entonces, 1 por 2, 2, más 16, que sería el único átomo de hidrógeno que habría, ¿cierto? Entonces sería aquí 18 gramos de agua, ¿cierto? Entonces ya tenemos, cancelamos aquí, cancelamos aquí, y ya a través de los gramos de, los moles de hidrógeno, perdón, ya tenemos nuestros gramos de agua. Y ahora simplemente operamos. Eso nos da un total de 180. Y ese 180 lo tenemos que dividir por 2, ¿cierto? Porque aquí seguimos teniendo estos 2 moles. Entonces eso nos daría 90 gramos. Y sí es la B. ¿Listo? No. Dime. Listo. Resulta que el 16 sale porque esa es la masa atómica del oxígeno. Siempre que vayamos a hacer estequiometría y pasarlo a gramos, nos tenemos que fijar en la masa atómica del elemento. Por ejemplo, mira, en el caso del hidrógeno, nos damos cuenta que la masa atómica es 1, por lo cual tendríamos que multiplicar ese 1 por el 2 de la fórmula de H2O, ¿cierto? Entonces multiplicamos 1 por 2, nos da 2. Y el oxígeno, que solo tiene un átomo de oxígeno, el oxígeno tiene una masa atómica de 16. Entonces lo multiplicamos por 1, 16 por 1, y de ahí sale ese 16. ¿Listo? Da lo mismo, por ejemplo, si yo tengo aquí lo que estábamos viendo de la glucosa. Mira, si yo lo voy a pasar a gramos, digamos, un mol de glucosa a gramos sería, primero tenemos que saber la fórmula calónica de la glucosa, ¿no? Que sería C6H12O6. Y lo que haríamos es multiplicar cada subíndice, que es el número de átomos que tenemos presentes de ese elemento, por la masa atómica. En este caso, digamos, el carbono tiene una masa atómica de 12, ¿cierto? Entonces sería multiplicar 12 por 6. El hidrógeno tiene una masa atómica de 1, que eso lo ves en la tabla periódica. Lo multiplicamos por 12, porque ese es el número de átomos que están presentes en mi fórmula, ¿cierto? Y el oxígeno tiene una masa atómica de 16. Y eso lo multiplicamos con el número de átomos que hay en nuestra fórmula. Y esto, al final de todo, nos da, espérenme, este, 12 por 6, 72. 12 por 1, 12. Y 16 por 6, 96. Esto en total lo sumaríamos y nos daría 180. Entonces, este sería el número
total de gramos que están contenidas en mi glucosa. ¿Listo? Entonces, siempre que vayas a hacer eso de un compuesto, siempre tienes que hacer lo mismo. Lo mismo da con el agua. ¿Listo? Vamos a hacerla rápidamente con el agua porque es muy cortica. Listo. El hidrógeno, ¿cuál es su masa atómica? Como ya vimos, es 1, ¿cierto? Sería 1 por 2, que es el número de átomos que hay, nos daría igual a 2. El oxígeno, solo tenemos un oxígeno, pero aún así el oxígeno me tiene en total, el total de masa atómica del oxígeno es 16, ¿cierto? 16 por 1, que es el número de átomos de oxígeno, me daría pues los mismos 16, ¿cierto? Entonces, esto se suma para saber el número total de gramos del agua, porque eso es lo que estamos haciendo con la masa atómica, ¿no? La masa atómica está en gramos, lo sumamos y nos da 18 gramos, que eso es precisamente lo que está aquí, ¿cierto? Los gramos de agua. ¿Sí me entendiste? Ajá, exacto. De los elementos principales que son los chomps, que son los típicos de biomoléculas, los que ustedes siempre han visto en biomoléculas. Ajá, exacto. Esos son los que más les recomiendo que se aprendan y tener una idea más o menos de los demás que son un poquito más famosos, pero tampoco como matarse sabiéndolos. Yo siempre pongo el ejemplo de que en el examen pasado nos salió una pregunta, o bueno, una pregunta de verdadero o falso, y una de las afirmaciones que uno tenía que decir si era verdadera o falsa era: el hierro es un metal de transición. O sea, imagínense, sin saber nada del hierro, sin saber qué es un metal de transición, responder esa pregunta. Y yo simplemente sabiendo que dónde está ubicado el hierro y que efectivamente está en el metal, en la parte de los metales de transición, que son todos estos que están aquí de rojito, yo ya podía responder esa pregunta como verdadero, ¿cierto? Esa afirmación como verdadero. Entonces, por eso les digo, tengan más o menos un bosquejo de más o menos, pues la tabla periódica, ¿no? Que pues eso precisamente lo pueden repasar en la clase de tabla periódica de Noctua. También están los gases nobles, o sea, saber más o menos qué es un gas noble, más o menos cuáles son, y ya, eso es lo que les recomiendo. Tampoco se la tienen que aprender, porque si se repite mucho la pregunta, me tengo que aprender la tabla periódica, no, nunca se van a tener que aprender todo eso, ni siquiera los propios químicos se saben la tabla periódica, con eso les digo todo. Entonces sí, igual pueden revisar la clase de estequio de Noctua, también pueden hacer muchísimos más ejercicios porque como les digo, estequiometría, ustedes no lo van a aprender sabiendo qué es el mol, sabiendo qué es el número de Avogadro, sabiendo qué son los gramos, qué es la masa atómica, sino realmente haciendo ejercicios y haciendo ejercicios y viendo en qué se están equivocando. Yo siempre les voy a decir que si lo ven de esa forma, a mí me sirvió verlo de esa forma, de que literalmente la estequiometría es la conversión de unidades a través del mol, ya sea como concepto propio de mol o como concepto de número de Avogadro. ¿Listo? Entonces, sí, siempre, por ejemplo, siempre vamos a hacer conversión de unidades en estequiometría por regla de 3. Si ustedes saben regla de 3 y saben conversión de unidades, a ustedes les sale súper fácil estequiometría. Porque si ven aquí, cancelo esta con esto, cancelo esto con esto, y si ven, literalmente es una conversión de unidades. ¿Vale? Ah, sí, y otra cosa que pasa mucho en estequio, muy importante, chicos, terminen siempre de operar y dense cuenta de que efectivamente sí terminaron la operación. ¿Por qué les digo esto? Muchas veces uno tiende a, ah, listo, aquí arriba me dio 180, automáticamente sí, 180, 180, la de, no, eso no lo hagan. Porque si se dan cuenta, 180, pero aquí abajo me toca dividir por 2. ¿Listo? Y esto obviamente cambia completamente el resultado, ¿no? Obviamente no es lo mismo 90 que 180. Siempre, eso también pasa en matemáticas muchísimo, muchísimo. Como al ser regla de 3, relacionan los temas, siempre terminen de operar antes de marcar la opción de respuesta, ¿vale? También pueden simplificar, les sirve bastante. Santi, ¿me reenvías el examen? ¿Lo tienes por casualidad? El examen 20, listo, dale, el 20, el que nos tocó a nosotros. Sí, les voy a spoiler una pregunta de las que salen en el examen, porque pueden salir preguntas tan lindas como esta, porque esta realmente es muy fácil.
pero también pueden salir preguntas de proporciones. Yo creo que actualmente sí podría resolver esa pregunta, pero por todo el corre del examen y que pues realmente pues, lo tenía que resolver en muy poco tiempo, no la alcancé a resolver, pero miren, les puede salir eso tan lindo que les acabo de presentar, que es literalmente una pregunta súper básica una pregunta súper básica de este Q, o también les puede salir esta. Esperen, la busco. Mm, mm, mm. Aquí está. No te preocupes, Santiago. O sea, créeme que a mí también me pasaba eso. Y eso como yo normalmente para el examen, cuando algo no me resultado, yo veía que no era buena en algo y los demás sí, yo lo que hacía en lugar de echarme la culpa a mí, y eso créanme que les va a servir para todo, en lugar de echarme la culpa a mí, lo que normalmente hacía era motivarme. Yo me decía, oye, X persona puede hacerlo, yo también puedo, yo también voy a poder y yo sí puedo. Entonces no se digan, ay, Dios mío, yo no llego a lo básico, yo no llego a nada. En lugar, díganse, bueno, listo, no sé en el momento, pero el mañana me pongo juicioso y aprendo, o en 2 días me pongo juicioso y aprendo, y créanme que sí sale, porque sé que geometría en general, la química en el colegio nos las enseñan horrible, y lo digo también por experiencia, porque yo a pesar de querer estudiar una carrera relacionada con química desde la base, en el colegio también química fue horrible, pero créanme que se puede, siempre se puede, listo chicos. Entonces, sí, les pueden salir preguntas como esta, tan bonita, ¿cierto? De relación, de sacar este yo fácil, y también les puede salir esta de relaciones. ¿La quieren intentar resolver? A ver cómo les va. O ya dejamos hasta aquí y descansan hasta la clase de Jesus. Chicos, esto no es por matemáticas, esto es por proporciones. Inténtala resolver y yo te digo si te queda bien. No, Santi, ¿sí es? Maybe I'm the problem. Dios mío. Ok, ok. Tuve que estar repasando, Juanes. Ok, ok.
Ok, 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 ok. Listos, chicos. Esta les voy a permitir que tomen captura y les digan a ChatGPT que se las explique. Porque sinceramente yo no sabría cómo explicárselas, simplemente les voy a decir que la respuesta correcta es la C. Esta pregunta es horrible, yo la verdad la vi en el examen y yo me dije, listo, yo me dije, empecé a leer masa molar, que yo dije, uy, qué chévere, me sacó una pregunta de estequiometría, ya después de grupos funcionales, ya tal vez me va a quedar una bien, y veo esto. Pero sí, chicos, la respuesta correcta es la C. Si quieren revisarla, pueden hacerlo. Igual también se está rotando siempre este examen. Y ya. Eso sería todo, chicos. Igual lo que les digo, practicar con IAS. Yo siempre practicaba con Cloud y con Gemini. Y resolvía preguntas con ChatGPT. Digamos, si ustedes no saben la respuesta a una pregunta, se la pasan a ChatGPT y les explica súper bien. Entonces, créanme que las ayudas de la IA es no como para, ay, no sé nada. Primero intenten resolver la pregunta y ya ahí sí, cuando terminen la pregunta, cualquier cosa, lo hacen. Epa, excepción con imagen. Imagen sí, no. Y los antiguos exámenes de sociales, que de eso no se habla. De eso son un trauma. Uy, chicos, cuando preguntaban de historia y todas las respuestas eran correctas, pero había una más correcta. Dios mío, qué cosa tan traumática. Ajá, a imagen. Oye, pues sí, es verdad. En textual pasa mucho. Sí, ya se anticorta.